Bienvenidos, me llamo Natasha Coleman y me llamo Naya Watkins y usted está mirando ¿Qué tal? Esperamos que usted se despierte de buen humor y tenga un buen día. Hoy nosotros estamos hablando sobre un problema importante que afecta la aprobación de la República Dominicana, especialmente los niños que juegan el béisbol. Los jugadores o los peloteros de la República Dominicana tienen un gran sueño que es unirse al equipo americano del MLB. MLB es un monopolio. Nosotros seguimos la historia del béisbol en la República Dominicana por un documento que se llama Pelotero y aprendimos mucho. Sí, los Estados Unidos comenzaron a contratar los niños de este país en 1962 y había muchas diferencias de estos peloteros y los peloteros de los Estados Unidos. Por ejemplo, el primero de firmar fue muy grande para un jugador americano en comparación con el jugador dominicano. El jugador típico de los Estados Unidos puede recibir $1 millón o $2 millones y el máximo fue $6 millones. El jugador típico de la República Dominicana puede recibir de $250,000. Después de nosotros aprendimos sobre este problema, decidimos investigar. Hoy usted entenderá de la explotación de los peloteros dominicanos en el MLB y la experiencia de dos niños, Juan Carlos y Miguel Sanio. El documental recalcó las pruebas de los niños y sus familias que estaban en pobreza. Sí, las familias de Juan y Miguel estaban muy pobres como muchos de peloteros en la República Dominicana. El MLB sabía Ellos usaron este problema contra los peloteros y quisieron ofrecer aumentos de pagos que son muy pequeños en comparación a aumentos de pago que los americanos recibieron. Eso es exactamente que nosotros vimos en Pelotero. Pero firma con el MLB, los peloteros tienen que sufrir por una investigación para probar su edad, porque mucha gente mentira de su edad a recibir más dinero en sus aumentos de pago. Después de la edad de 16 años, los aumentos de pago bajan drásticamente. Gracias a eso, algunos peloteros mentirán de la edad para recibir más dinero. Ellos pasan mucho de su tiempo ensayando sus habilidades por el día de firmar. Eso es literalmente la sola forma ellos pueden apoyar a sus familias. Pero el MLB no quiere pagar mucho dinero a los peloteros. Por eso, los peloteros sufrirán exámenes difíciles para probar su edad y verificar sus identidades. Las historias de Miguel y Jean son solo dos ejemplos. En caso de Miguel, él era el mejor pelotero. Miguel estaba anticipando recibir aproximadamente $6 millones, el máximo aumento de pago en la historia de los peloteros. Muchos equipos estaban mirando para firmar a Miguel y él valió $5 millones, pero cuando día de firmar se acercó, los artículos de la edad de Miguel fueron publicados. Los artículos elevaron la suspicion sin importar si Miguel tenía 17 años y él era quien dijo él era. Miguel tuvo que someterse a muchos exámenes como un asesino de hueso y una prueba de sangre y prueba de DNA, etc. Por esto, la investigación de Miguel era más larga que lo necesario, así que Miguel no pudo firmar el día de firmar. Eso le molestó a Miguel. Su sueño era firmar el día de firmar y eso no pasó por la causa de los rumores que no eran verdaderos. Miguel estuvo inseguro sobre su futuro. Finalmente, la investigación terminó, pero muchos equipos ricos que quieren firmarle cambiaron sus decisiones. Miguel firmó con los Minnesota Twins para $3 millones, que fue la mitad de su valor. Él pudo recibir una visa para ir a los Estados Unidos y vivir su sueño. El otro pelotero que incluyó el documento fue Juan Carlos.
Miguel era mejor que Juan y, en mi opinión, Juan era arrogante. Él pensó que él iba a recibir 1.5 millones de dólares al día de firmar. Cuando el día de firmar vino, Juan Carlos solamente recibió una oferta y fue menos su pensó recibir. Él no quiere la oferta y no firmó con el Houston Astros al menos que el equipo diera más dinero. El equipo no tenía más dinero y firmó un pelotero por menos que ellos ofrecieron a Juan. Después de eso, había un problema con su acta de nacimiento. Su entrenador lo investigó y supo que Juan Carlos mentía sobre su edad. Cuando su entrenador enfrentó a la madre de Juan, él lo confesó que mintió. Juan Carlos dijo que no lo sabía. Dado que MLB le declaró culpable, Juan tenía que pasar por una suspensión de 1 año antes de firmar con un equipo. Después del año, él firmó con Houston Astros por $200,000. Nosotros seguimos los peloteros y Miguel está bien y está jugando en las ligas grandes, pero tristemente, Juan Carlos aún está en las ligas menores. 25% de los jugadores en las ligas grandes y menores venían de la República Dominicana. Las cosas que los peloteros tenían que sobrevivir para firmar con MLB son ridículos. El MLB no quiere perder dinero o aumentar los aumentos de pago. Muchos de estos jugadores son genuinos y son trabajadores como Miguel y no merecen el tratamiento duro. En el futuro, tal vez las condiciones y los estilos para los peloteros van a cambiar para lo mejor. Eso es todo lo que tuvimos para hoy. ¡Adiós!